Vamos a abrir la Biblia en Lucas 8, 40 al 47, por favor. Te voy a pedir que me acompañes a leerlo. Dice la palabra del Señor: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada, él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a orar, iglesia. Gracias, Jesucristo. Gracias por esta mañana, Señor. Te pedimos, Padre, que vengas en nuestra ayuda, Padre. Te pedimos que tu palabra, Señor, corra en este lugar, Señor. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, toque corazones, mentes, almas, espíritus, Señor. Te pedimos, Señor, que tu poder que hay en lo que tú declaras en tu palabra, que hoy lo podamos creer, practicar, Señor, conocer y amar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén, iglesia. Estamos hablando de fe y el pastor ha dicho, ¿no?, que la mies tiene que ser conocida. ¿Por qué? Por su fe, ¿no? Que nosotros tenemos que ser conocidos delante de otros por la fe que cargamos, ¿verdad? Y esta historia habla acerca es muy conocida, seguramente la sabes, es de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, y Jesús venía de estar con los gadarenos, de haber pasado un tiempo, de haber sanado a un gadareno, y lo recibe una multitud en este lugar. Muy grande, ¿no? Y la multitud le recibe con gozo. Jesús se encuentra con dos personas, con la multitud y con dos personas en especial. Con Jairo, que era un principal de la sinagoga en ese momento y que se había acercado a Jesús y que le rogaba que entrara en su casa porque le decía: Jesús, mi hija está muriendo, mi hija se va a morir, ven pronto, por favor. Pero se le atraviesa ahí una mujer a Jesús también. Y esa es la historia que vamos a ver hoy. En el camino se le atraviesa una fe de una mujer que rompe límites, una fe de una mujer que rompe con las leyes espirituales que gobernaban en ese momento Jerusalén e Israel. Y quizás esta mujer no se sentía digna, porque era una mujer enferma, porque era una mujer que tenía una angustia de 12 años. Y aquí estaba una mujer con una hemorragia de 12 años, con un problema de larga duración, 12 años con esta enfermedad. Seguramente había pasado mucha parte de su vida joven enferma. Gracias a Dios ahora contamos con muchos tratamientos, ¿no?, para diversas enfermedades y condiciones. Pero las estrictas leyes de su tiempo, ¿sabes qué? Hacían su carga más pesada. Hacían el problema de esta mujer más pesado. Y dice la parte B del verso 43, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y ninguno había podido ser, y por ninguno había podido ser curada. Bueno, aquí estamos en los evangelios, ¿no? Narran las historias parecidas, pero aquí tomamos desde la perspectiva de Lucas, y sabemos que Lucas era un médico. Entonces desde su perspectiva ve y describe, ¿no?, que esta mujer no había podido ser curada, que había gastado todo cuanto tenía y que era una mujer seguramente con cansancio físico, con cansancio emocional, que había dado todo cuanto tenía por ella verse sana, ¿no?
podemos imaginar, ¿no? Ahora la medicina y los avances médicos son tanta tecnología, tanto que hay, pero imagínate en esos tiempos, ¿no? Con tan poco que había para lo básico de los tratamientos, ¿no? Pero la fe lleva a esta mujer, ¿sabes qué? A recorrer grandes riesgos. Y dice el verso 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, dice, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Hay situaciones que el hombre no puede sanar, hermano. Hay situaciones que la medicina no puede sanar. Hay situaciones psicológicas que los psicólogos no pueden sanar. Pero Dios permite que a veces las enfermedades lleguen a un límite, ¿sabes? Para Él ser glorificado. ¿Sabes? Para que entonces venga la sanidad divina, incremente tu fe, incremente aquello que por lo que tú estás fundamentado en Cristo. Y ese es el punto en el que estaba esta mujer. Ya había hecho todo lo humanamente posible, pero seguramente había oído de Jesús. Seguramente había oído de las sanidades que Jesús había hecho en ese momento. Y de acuerdo con la ley ceremonial, porque la ley se dividía entre leyes morales, leyes ceremoniales y leyes civiles. Pero la ley ceremonial decía que si una mujer regulaba sobre los sacrificios y rituales de impureza, las leyes ceremoniales. Y si una mujer enferma tocaba a otra persona sana, la contaminaba. Entonces, mientras ella estaba en esa condición, ella no podía ni acercarse, ni tocar a personas, ni a su familia, ni a nadie, porque ella era impura para la sociedad. Entonces, tocar a alguien lo hacía ¿qué? Impuro. Levítico nos habla de todo esto, ¿no? Entonces, esta mujer sabía el riesgo de acercarse a la multitud, de intentar tocar a Jesús, porque ella sabía, yo soy inmunda y si toco a Jesús seguramente lo voy a hacer inmundo. Seguramente a los de mi alrededor los voy a hacer inmundo, pero esta mujer nos dice en Mateo 9:21, dice así, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. La sanidad de esta mujer, ¿sabes qué? No solo empezó primero en su mente, en su corazón, en su espíritu y después fue un acto físico. La sanidad de esta mujer nos enseña que la fe no depende del ambiente, que la fe no depende de lo externo, sino que la fe depende de nuestra ¿qué? Convicción interna que tenemos en Dios, nuestro fundamento de lo que hemos y en quién hemos creído. Dice Hebreos 11:1, es pues, un texto que conocemos, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes? Yo estaba ya anoche casi durmiendo, me vino este texto. De hecho, ni se los pasé. Porque, ¿sabes? La fe no mira con los ojos físicos. La fe no mira lo que va por venir, porque la fe dice que es una certeza de lo que se espera. Entonces es una convicción que hay dentro de mí, que hay dentro de mi espíritu. Esa convicción me da el creer que Dios va a obrar, el creer que Dios me va a sanar, el creer que Dios va a hacer algo. Los ojos de la fe se miran desde dentro, hermano, desde el espíritu. No se miran con los ojos de la vista, ¿verdad? No siempre no nos encontramos con esta fe que lucha y persiste. Ella tocó con fe, con urgencia y revelación el manto de Jesús. Pero esta mujer nos enseña que no hay pretexto para llegar a Cristo, ¿verdad? Estaba en la multitud, era una mujer inmunda, pero ¿sabes? Ella no dijo estoy enferma, no puedo, ya no tengo dinero. No empezó a poner pretextos para acercarse a Jesús y creerle a Él. Ella creyó en su espíritu lo que Jesús podía hacer por ella. Te pregunto hoy, ¿qué estamos diciendo hoy dentro de nosotros? Dice el Mateo 9:21, dice, si tocare solamente su manto, dice, decía dentro de sí. O sea, era un diálogo interno que ella tenía, ¿no? Decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Hermano, ¿qué nos estamos diciendo hoy dentro de nosotros? ¿Qué nos decimos diariamente, internamente a nosotros mismos? ¿Estamos hablando duda, temor,
resignación, miedo. ¿Qué le está hablando tu mente a tu alma? ¿Qué están hablando tus pensamientos a tu vida? Porque este era un diálogo que ella tenía. ¿O tú no has tenido su diálogo? Yo sí. Luego empiezas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Entonces ahí es cuando tienes que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y decir, ¿sabes qué? Jesús, Dios, yo llevo cautivo este pensamiento que me está generando duda, temor, miedo, angustia, ansiedad. O le estamos hablando a la mente y a nuestro corazón y a nuestro espíritu fe, sanidad, esperanza. ¿Cuál es nuestro diálogo interno, hermano? ¿Qué le decimos hoy a nosotros mismos? ¿Qué nos decimos? Y dice el verso 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante, ¿qué? Se detuvo el flujo de sangre. En un instante, Dios hace cosas en un instante. Me encantan los instantes de Dios en la Biblia. Me encanta que en un instante Dios hacía, obraba, sanaba, multiplicaba, a los cojos les daba piernas, a los ciegos los hacía ver. En un instante, hermano, Dios puede obrar en tu vida y en mi vida. En un instante podemos recibir todo aquello, ¿sabes? Que creemos en fe, si es la voluntad de Dios también. Nosotros ahora podemos tocar muchas vidas siendo instrumentos de Dios, llevando el evangelio de salvación, orando por personas que necesitan sanidad física, sanidad de las heridas del alma, porque nosotros ¿qué somos ahora? Los pies, las manos, la bendición de Jesús en la tierra también. Y dice que al instante se detuvo el flujo de sangre. Y de acuerdo con el pensamiento de esa época, pues ya te dije, no, esa mujer era impura. Cuando venimos a Jesús con nuestro pecado y lo ponemos sobre Él, Él hace lo mismo que esa mujer con nosotros, hermano. Nos purifica, nos sana, nos perdona, nos limpia. ¿Qué logra la fe cuando toca a Jesús? ¿Qué logró esta mujer cuando encontró a Jesús? Un toque de Él para ser sana. ¿Sabes? La fe toca aquello que estamos buscando que ha llegado a su fin. Si estabas enfermo y a través de la fe Dios te sanó, la enfermedad llegó a su fin, ¿no? No necesitamos ya nada. Cuando la fe toca a Jesús, a nuestro Dios, ya no necesitamos nada, hermano, porque Jesús lo cubre todo, porque nuestro Padre suple todo en todo, dice la Biblia. Y dice el verso 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces Jesús le dice a los discípulos, ¿no? ¿Quién me tocó? Y Pedro le dice, ay Señor, pues es que quién sabe quién te tocó. No, o sea, hasta la pregunta es ilógica, Jesús. ¿Quién te tocó? Pues si somos multitud, ¿no? Y el cielo responde, hermano, cuando hay alguien que se atreve a creerle a Dios. El cielo responde y activa la fe para que lo sobrenatural de Dios venga a nuestra vida. Imagina el tamaño de esa multitud, hermano. Amén. Apláudele al Señor si gustas. La fe se activa. Imagina el tamaño de esa multitud que seguía a Jesús, ¿no? No había redes sociales, pero ya se había hecho la bolita ahí. No, y dice la Biblia, ¿no? Que alimentó a los peces, con peces y panes, y eran 5,000, 3,000, muchas multitudes estaban ahí. Y Jesús sabía seguramente quién le había tocado, ¿verdad? Porque Jesús es omnisciente, o sea que Él conoce todo. Uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Entonces Él sabía quién lo había tocado. Pero Jesús se detiene también en medio de la multitud. Si Jesús no se detiene, no había contado esta historia, ¿verdad? La mujer ha sido sanada, pero son las palabras de Jesús que vamos a ver y que vemos lo que califican lo que sucedió. Jesús le va a dar una palabra de bondad y le va a decir, tu fe te ha salvado. ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta? ¿Quién me tocó? ¿Qué quería Jesús enseñar a la multitud? Jesús se detuvo y lo hizo porque quería que en medio de esa multitud corregir también, tal vez
cualquier concepto erróneo, ¿no?, que hubiera tenido esa mujer de haberlo tocado. Jesús elimina toda duda de esa mujer y le declara que ha sido salva. Porque, ¿sabes? Seguramente la mujer se sintió salva, pero luego que viene cuando Dios hace un milagro en nuestra vida a veces. Nos entra ¿y si seré sana? ¿Y si Dios me sanó? ¿Y si Dios hizo el milagro? Y Jesús le confirma, sí, tú has sido sana. Totalmente. Y viene el verso 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos ahí, dijo los que estaban, maestro, ¿quién es? La multitud aprieta, ¿quién es el que me ha tocado? Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La mujer se dio cuenta que pues no había quedado oculta, ¿verdad? Que Jesús se había dado cuenta, que Jesús sabía que había derramado de su poder, porque esta mujer aprovechó Dios que la multitud estaba ahí para dar su veredicto. ¿Sabes? Porque esta mujer había sido despreciada por la sociedad y ahora sana, se podía incorporar nuevamente. Ella era un testimonio vivo del poder de Dios en ese momento manifestándose y solo Jesús, ¿no? Esa mujer llega y le comienza a decir a Jesús, mira Jesús, pues pasé por esto, ¿verdad? Y solo Jesús conoce nuestra necesidad más que nadie, hermano. Solo a Jesús podemos ir y derramar nuestro corazón y decirle, Señor, así me siento, ¿no? Esta es mi condición, ayúdame, sálvame, sáname. Pronto podría empezar a dudar, como ya te di, pero Jesús la llama para confirmarle que ella ha sido sana. Entonces viene delante de su Salvador y como muchas mujeres en la Biblia, ¿no? Llegaron y se postró delante, dice que estaba temblando con temor porque todo su dolor y sufrimiento había sido quitado por aquel que la había tocado. Ella entendió algo que otros no. Jairo llegó y le dijo, Señor, mira, ven a mi casa, entra, porque mira a mi hija. Y esta mujer ni siquiera habló. Esta mujer ni siquiera quiso que ser vista, ¿verdad? No necesitó atención, sino solo necesitó conectarse a la fuente de agua viva que sana y salva. Hermano, no es cuánto tiempo estamos en la iglesia, no es cuánto servimos, porque realmente servimos, ¿por qué? Por agradecimiento al Señor. No es cuánto hacemos por Dios, es cómo nos conectamos con la presencia divina de nuestro Salvador. Es cómo nos conectamos cuando llegamos aquí y le venimos y le cantamos y le adoramos. No es lo que hacemos por Él, lo que vamos a recibir de parte de Él, porque es por gracia todo, hermano. Es cómo me conecto con el Creador y que me formó, que me hizo, que me llamó. Es como yo me rindo delante de Él, hermano, lo que Él va a obrar en mi vida. Es como estamos unidos a la fuente de agua viva que es Jesucristo, hermano. Hay gente cerca de Dios, pero no está conectada con Dios. No así a Él. Hoy la gente toca lo externo, pero no va a lo interno delante de la presencia de Dios, hermano. Cuando venimos y le adoramos, muchas veces yo le he dicho, yo estoy aquí, pero estoy como habla Apocalipsis 4, que está el trono de Dios, y a veces yo me imagino y leo todo ese pasaje y me imagino el trono de Dios. ¿Cuánta belleza hay en el trono, hermano? Cuánto nuestro Señor de tantas cosas está rodeado, su gloria, su poder, su majestad. Y yo me posiciono muchas veces en ese lugar y miro al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, al que es adorado, digno, verdadero, hermano. Y yo tengo que conectarme con Él. Yo tengo que conectarme con su presencia, hermano. ¿Sabes? Y es verlo a Él cuando le adoramos, verlo a Él, conocerlo a Él cuando leemos la Biblia. La mujer no solo tuvo fe, hermano, sino que fue una mujer que persistente, hermano.
Tenemos que persistir por conocer a Dios. Tenemos que persistir por llenarnos de su presencia. Tenemos que persistir por amarle, por estar aquí, por congregarnos, por todo lo que nos dice el pastor, ¿verdad? Que tenemos que hacer. Y ella, luego de ser persistente, se acercó a Jesús confiadamente. Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la versión Dios habla hoy. Oh, escúchala, está hermosa. Dice, acerquémonos con confianza. ¿A dónde? Al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad, hermano. Acerquémonos al trono, como te decíamos. Acerquémonos a la presencia de Dios. ¿Puedes poner la frase que te mandé ahí? Una frasecita. Dice Mateo 9:22, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora. O sea, Jesús no le dice tu fe te ha sanado, ¿verdad? Dice tu fe te ha salvado. Y la palabra salvación en el hebreo es oso. Y la palabra salvación, otra traducción es sanidad. Primero va la salvación integral de nuestra alma y de nuestro ser, y después Dios en ese mismo momento también ¿qué? Nos sana, nos restaura. ¿Sí me pueden poner la frase, por favor? ¿Ya está? Ay. Jesús primero la restauró emocionalmente, le dijo, ten ánimo. Estamos en el verso de Mateo 9:22. Y luego le dice, la restauró espiritualmente, le dice, le da una identidad de hija y luego la restauró completamente y le hizo sana y la hizo salva. La transformó en todas las áreas de su vida. Le dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado y eres sana y salva. Le dio la identidad, ¿no? Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquella misma hora, ella fue sana. Dios no solo quita el síntoma, hermano, quita la enfermedad. Dios no solo nos quita nuestro pasado, sino que nos transforma y nos va llevando ¿qué? De gloria en gloria, ¿no? De gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿no? Veamos este mismo texto que vimos ahorita, este último, el de Mateo 9:22, pero desde la óptica de Marcos 5:34. Fíjate cómo dice este texto. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana ¿de qué? De tu azote. O sea que la enfermedad era como una plaga, no era un azote. La palabra azote en el hebreo dice literalmente era un látigo como el que utilizaban los soldados romanos, ¿no? Los criminales y que les daban. Ese azote era ese látigo que diariamente ¿qué? La atormentaba. Queda libre de tu azote, queda libre de tu plaga, queda libre de tu condición. A veces los azotes están en el alma, hermano. A veces los azotes no te dan descanso. A veces los pensamientos, las preocupaciones vienen y que atormentan tu mente. Y ahí traes el pensamiento todo el día, ¿o no te pasa? Ahí traigo el pensamiento y debo dinero. Y lo que traiga, ¿no? La historia de esta mujer es una ilustración de la vida misma. A veces nos encontramos con situaciones que nos parecen difíciles de resolver. Problemas grandes, limitados. Lo intentamos todo, parece que no hay solución. Pero lo que salvó a esta mujer fue el dunamis de Dios, fue el poder de Dios, fue la gracia de Dios. Fue que el Padre, el Hijo y el Espíritu le dieron esperanza, y esta esperanza también está para nosotros hoy si la queremos reconocer, ¿verdad? La gente necesita escuchar de Jesús como esta mujer escuchó.
Pero ¿saben? Nos va a utilizar el Señor ¿a quién? A nosotros, pero si yo no tengo fe, pues ¿cómo voy a ir a por otro? Dios lo hace sobrenaturalmente también, porque no es nuestro poder. Marcos 6, pero Dios nos utiliza a nosotros. Marcos 6, 55 y 56 dice: y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba, y donde quiera que entraban las aldeas, ciudades o campos. Ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban le quedaban, ¿qué? Sanos. Y Jesús recorría los lugares, ¿sabes? Pero había unos que eran, ¿qué? Observadores. La multitud, ¿qué era? Observadora, ¿verdad? Nomás se dejaba guiar, ahí iba Jesús y ahí iba la bola, ¿no? Pero había otros que eran participantes de la bendición de Dios, hermanos. ¿De cuál somos nosotros? ¿Somos de los seguidores nada más de Jesús o somos de los participantes de la bendición y de la gloria de Dios, hermano? ¿Con cuántos si tan solo a veces nos hemos quedado, hermano? Si tan solo Dios hiciera esto, ¿verdad? Si tan solo Dios me diera dinero, si tan solo Dios me sanara de esta enfermedad. Pero somos espectadores, hermano, y Dios quiere participantes de su bendición. Dios quiere que le creas a Él. Dios quiere que vengas y que no mires con los ojos, sino que haya una certeza en tu corazón, una convicción de que Él está obrando, que tú no lo ves, pero que Él está obrando a tu favor, hermano. Él está haciendo algo, está creando cosas en el Espíritu, ¿sabes? Y lo tenemos que materializar nosotros. Al momento de decirlo, ¿sabes? Materializamos el poder de Dios, lo que la palabra de Dios dice, la sanidad, los milagros que Jesús hacía, hermano. Lo materializamos cuando lo declaramos y venimos y le decimos: Señor, hoy yo decido creerte, Padre. Hoy yo decido confiar y no quedarme en el si tan solo. Si tan solo. Hoy queremos tocarte, Jesús. Hay dos tipos de personas, hermano. Las que llevan, como esta mujer, años luchando en silencio. Las que llevan caminando con tristeza, con soledad. Y están aquellas también que están listos, ¿sabes qué? Para tocar el manto de Jesús, para conectarse con su presencia, para recibir un milagro en cualquier circunstancia. ¿De cuál somos, hermano? De aquellos que vamos y nos arrodillamos delante de su presencia y queremos tocar el manto y queremos recibir algo de parte de Dios, pero no es porque queramos recibir, hermano, es porque le amo a Él, es porque Él me salvó. Estoy agradecida por el favor que hizo de darme de su gracia. No es cuánto Él me puede dar, hermano, es cuánto Él ya hizo por mí, y yo estoy agradecida de por vida con Él. Tenemos que ser participantes, hermano. Así que, como dice Hebreos, acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate al trono de la gracia, y dice que pide misericordia, pide socorro, pide ayuda. Ven y acércate a ese trono bendito delante de Dios. Vamos a orar, ponte de pie, vamos a terminar. Jesucristo, gracias, Padre. Gracias, Señor, por enviar a Jesucristo, Padre. Gracias por el sacrificio de Jesús que cambió nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor inagotable, Señor, que restauró todo nuestro ser, Señor. Tenemos que ir, Señor, y mostrar a otros de tu gracia, Padre. Tenemos que ir y hablar a otros, Señor, de lo que tú ya hiciste con nosotros, Padre. Señor, venimos delante de ti, Señor. Queremos expresarte cómo nos sentimos hoy, Señor. Ponemos delante de ti las cargas, los problemas, las situaciones, y te pedimos que derrames fe, Señor. Fe sobrenatural, fe, incrementa nuestra fe, Señor. Queremos ser conocidos por la fe
son mis cargas, Padre, ahí te las pongo delante de tu trono, Señor. Hoy venimos, Señor, y no queremos un sí tan solo, Padre. Queremos un toque tuyo en nuestras vidas, Padre. Queremos no solo tocar el manto, Señor, sino abrazarte, Señor, sino acercarnos confiadamente al trono de Dios amoroso, Padre, para que Él tenga misericordia de su pueblo y su bondad nos ayude, Padre, en nuestra necesidad, Señor. Te pongo ahí la necesidad, Señor. Te pongo la carga, Señor. Me libero del peso, Señor. Me libero de la carga y yo confío y decido confiar en ti. Tú eres suficiente, Padre. Tú eres glorioso, Señor. Fuera de ti, dice tu palabra, no deseo nada en esta tierra, Padre, porque contigo encontré la fuente, Señor. Y hoy quiero conectarme a esa fuente de poder, Padre. Y hoy quiero conectarme a esa fuente de agua viva, Señor, que nunca se acaba, Padre. Que fluyan los ríos, Padre. Que fluya el poder, Señor, para tu iglesia, Señor. Que fluya tu gracia, Señor, en nuestras vidas, Padre. Que fluya tu amor, tu poder, tu gracia, tu victoria, Padre. Hoy estamos, Señor, rendidos a ti, Señor. Y yo te pido, Padre, que bendigas a tu iglesia, Señor, enormemente, Padre. Que cubras cada área, Señor, de nuestra vida y nos acerques más a ti, buscando de tu presencia y de tu amor, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y te amamos. Amén, amén, iglesia. Dios te bendice.